Creed en sus profetas. Domingo 10 de agosto 2025, Levítico 26. Recompensa por la obediencia. No se harán ídolos ni imágenes, ni se levantarán piedras rituales, ni pondrán en su tierra piedras esculpidas para postrarse ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Guardarán mis sábados y tendrán en reverencia mi santuario, yo el Señor. Si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos poniéndolos por obra, les mandaré la lluvia a su tiempo. La tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Su trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Daré paz en la tierra, dormirán y no habrá quien los espante. Haré desaparecer las fieras dañinas de su tierra y la espada no pasará por su país. Perseguirán a sus enemigos, quienes caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes a 10,000. Sus enemigos caerán a espada ante ustedes. Me volveré hacia ustedes, los haré fecundos y los multiplicaré, y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán de la cosecha añeja, y solo sacarán la añeja para meter la nueva. Yo pondré mi morada entre ustedes, y mi alma no los abominará. Andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para que no fueran sus esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo, y los he hecho andar con la cabeza erguida. Castigo por la desobediencia. Pero si no me escuchan y no ponen por obra todos estos mandamientos, y si rechazan mis estatutos y el alma de ustedes menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces yo también haré con ustedes esto: decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos se la comerán. Yo pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que nadie los persiga. Si aún con estas cosas no me obedecen, volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Quebrantaré la soberbia de su poderío y haré que su cielo sea como hierro y que su tierra sea como bronce. Su fuerza se agotará en vano, pues su tierra no dará su producto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. Y si continúan siéndome hostiles y no me quieren obedecer, yo aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces más según sus pecados. Enviaré contra ustedes animales del campo que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número, de tal manera que sus caminos queden desiertos. Si con estas cosas no se corrigen ante mí, sino que continúan siéndome hostiles, yo mismo procederé también contra ustedes con hostilidad, y los azotaré 7 veces más por sus pecados. Traeré sobre ustedes la espada vengadora, en vindicación del pacto, y si se refugian en sus ciudades, yo enviaré la peste entre ustedes, y serán entregados en mano del enemigo. Cuando yo les corte el sustento de pan, 10 mujeres cocerán su pan en un solo horno, y les darán el pan tan racionado que comerán, pero no se saciarán. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que continúan siéndome hostiles, procederé contra ustedes con ira hostil, y los castigaré 7 veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos, también la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares donde ofrecen incienso. Amontonaré sus cuerpos inertes sobre los cuerpos inertes de sus ídolos, y mi alma los abominará. Convertiré sus ciudades en ruinas, dejaré asolados sus santuarios, y no aceptaré el grato olor de su incienso. También asolaré la tierra, de manera que se asombrarán de ella sus enemigos que la habiten. A ustedes los esparciré entre las naciones, desenvainaré la espada en pos de ustedes, y la tierra de ustedes será asolada, y sus ciudades convertidas en ruinas. Entonces la tierra disfrutará de su reposo durante todos los días de su desolación, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. Entonces la tierra descansará y disfrutará de su reposo. Todo el tiempo que esté asolada disfrutará del reposo que no disfrutó, mientras ustedes disfrutaban de su reposo cuando habitaban en ella. En los corazones de los que queden de ustedes
Infundiré tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el ruido de una hoja sacudida los ahuyentará, y huirán como quien huye de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. No podrán resistir ante sus enemigos, perecerán entre las naciones, y la tierra de sus enemigos los consumirá. Los que queden de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad, en la tierra de sus enemigos. También a causa de la iniquidad de sus padres, se pudrirán juntamente con ellos. Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por la infidelidad que cometieron contra mí, y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos, y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces se doblega su corazón incircunciso, y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, pero la tierra quedará abandonada por ellos, y disfrutará su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos recibirán el castigo de su iniquidad, porque menospreciaron mis decretos, y porque su alma detestó mis estatutos. Aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré, ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo el Señor soy su Dios. Pero a favor de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo el Señor. Estas son las leyes, los decretos y las instrucciones que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Patriarcas y Profetas, capítulo 22, Moisés. Este capítulo está basado en Éxodo 1. Para proveerse de alimentos durante el tiempo de hambre, el pueblo elegido había vendido a la corona su ganado y sus tierras, y finalmente se habían comprometido a una esclavitud perpetua. Pero José proveyó sabiamente para su liberación. Les permitió que fueran arrendatarios del rey, quien seguía conservando las tierras y a quien le pagaban un tributo anual de 1/5 de los productos de su trabajo. Pero los hijos de Jacob no necesitaban someterse a semejantes condiciones. A causa de los servicios que José había prestado a la nación egipcia, no solamente se les otorgó una parte del país para que moraran allí, sino que fueron exonerados del pago de impuestos, y se les proveyó liberalmente de los alimentos necesarios mientras duró el hambre. El rey reconoció públicamente que gracias a la misericordiosa intervención del Dios de José, Egipto gozaba de abundancia mientras otras naciones estaban pereciendo de hambre. Vio también que la administración de José había enriquecido grandemente el reino, y su gratitud rodeó a la familia de Jacob con el favor real. Pero al correr del tiempo, el gran hombre, a quien Egipto debía tanto, y la generación bendecida por su obra, descendieron al sepulcro, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este rey no desconocía los servicios prestados por José a la nación, pero no quiso reconocerlos, y hasta donde le fue posible trató de enterrarlos en el olvido. Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Los israelitas se habían hecho ya muy numerosos, fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Gracias al cuidado protector de José y al favor del rey que gobernaba en aquel entonces, se habían diseminado rápidamente por el país, pero se habían mantenido como una raza distinta, sin tener nada en común con los egipcios en sus costumbres o en su religión, y su creciente número provocaba el recelo del rey y su pueblo, pues temían que en caso de guerra se unieran con los enemigos de Egipto. Sin embargo, las leyes prohibían que fueran expulsados del país. Muchos de ellos eran obreros capacitados y entendidos, y contribuían grandemente a la riqueza de la nación. El rey los necesitaba para la construcción de sus magníficos palacios y templos. Por lo tanto, los equiparó con los egipcios que se habían vendido con sus posesiones al reino. Poco después puso sobre ellos comisarios de tributos, y completó su esclavitud. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza,
y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. El rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas mediante arduos trabajos, y de esa manera disminuir su número y sofocar su espíritu independiente. Al fracasar en el logro de sus propósitos, usaron medidas mucho más crueles. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador, y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaron cumplir tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las hizo prosperar. El rey, disgustado por el fracaso de su propósito, dio a la orden un carácter más urgente y general. Pidió a toda la nación que buscara y diera muerte a sus víctimas desamparadas. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca, y preservad la vida a toda hija.